Bueno, nos habéis mandado muchas preguntas sobre el spin, sobre qué es el spin, qué consecuencias tiene, cómo se puede demostrar, y parece que, bueno, en general estáis bastante fascinados con el concepto del spin. Entonces, hoy lo que quiero hacer no es responderos a todas esas preguntas, sino tratar de convenceros de que hacéis bien en estar fascinados por el spin, ¿de acuerdo? Porque es una propiedad muy fundamental de la física. Y entonces os voy a intentar convencer de que, de hecho, es probablemente la propiedad más importante que tienen las partículas en la naturaleza, porque de hecho el spin determina gran parte de cuál es la forma de las interacciones que observamos en la naturaleza. Para convenceros de eso, quería hacer primero una introducción un tanto filosófica, por así decirlo, sobre los principios de la física y sobre cómo la existencia del spin nos lleva a determinadas leyes de la física. Bueno, lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué clase de preguntas trata de responder la física? Pues básicamente trata de responder una pregunta fundamental, que es ¿cómo funciona el universo? ¿De acuerdo? Y luego, además de esa pregunta, uno se podría plantear otra pregunta más, un poco más ambiciosa, quizá, que es ¿por qué funciona así? Entonces, la respuesta a la primera es simplemente que los físicos lo que hacemos, lo que uno busca en física fundamental, es encontrar una serie de leyes, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente tratamos de buscar cuáles son las leyes que rigen el universo en forma de expresiones matemáticas, de modo que podamos predecir el futuro de un cierto sistema, dadas unas condiciones iniciales y este tipo de leyes. Respecto a la segunda pregunta, podríamos dar una respuesta muy fácil, ¿no? Que sería simplemente, bueno, ¿por qué? Pues porque lo medimos, ¿vale? Eso es lo más simple y realmente, bueno, la física es una ciencia empírica, de modo que uno no tiene por qué justificar por qué ocurren las cosas, ¿no? Simplemente uno mide unos experimentos y deduce unas leyes. Sin embargo, también es cierto que uno puede coger estas leyes, ¿de acuerdo? Y estos experimentos y empaquetarlos de una forma inteligente, de modo que se pueden llegar a una serie de conceptos profundos que uno puede asumir como verdaderos, de modo que las leyes simplemente se deduzcan de esos principios establecidos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que llamamos principios de la física. Y entonces, ambas preguntas y ambos conceptos están relacionados con dos viejas obsesiones de la física fundamental, y son verdaderas obsesiones. La primera obsesión es la obsesión de la unificación, que es el anhelo, digamos, de encontrar una sola ley, ¿no? que sea capaz de describir todo el universo. Llevamos detrás de ello, bueno, desde el siglo XIX prácticamente, y es uno de los grandes motores de la investigación en física teórica, unificar las interacciones de la naturaleza. Y la segunda está relacionado también con otra obsesión de la física fundamental, que sería la obsesión de la inevitabilidad. ¿Y qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que normalmente en física fundamental uno trabaja para tratar de deducir cuáles son exactamente los principios fundamentales de la física, encontrar el mínimo número de principios que uno tiene que imponer en la física, de modo que las leyes se deduzcan de forma inevitable de esos principios. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo es tratar de buscar realmente cuáles son verdaderamente los principios más fundamentales que subyacen a la física, para deducir todo lo demás de ahí. Lo que ocurre es que, dados ciertos principios o dados ciertos marcos teóricos con los que trabajar, hay marcos teóricos que son capaces de predecir más leyes y marcos teóricos que son capaces de predecir menos. Entonces, podemos pensar ahora, por ejemplo, qué ocurría con el marco teórico de la física newtoniana, ¿vale? Imaginaos que esto es la física newtoniana. La física newtoniana simplemente parte de unos principios que son las tres leyes de Newton, ¿vale? La más importante de ellas, por supuesto, la famosa F igual a m por a, que nos dice que si conocemos una fuerza, podemos conocer la posición de una partícula simplemente utilizando ese tipo de ecuación. Sin embargo, la física newtoniana no hace ninguna hipótesis a priori sobre cuáles deben ser las fuerzas que debemos considerar, ¿vale? En física newtoniana existen muchos tipos de fuerzas, existen fuerzas elásticas, fuerzas de rozamiento, fuerzas gravitatorias, fuerzas, bueno, de todo tipo. Pero los propios tres leyes de Newton no te dicen cuáles son esas fuerzas, ¿vale? Un día llega Newton y nos dice, bueno, aquí hay una fuerza en concreto, que es la fuerza de la gravedad, y entonces esta fuerza se comporta de la siguiente manera, ¿no? M por m dividido el radio al cuadrado. Y bueno, esto simplemente es una ley como cualquier otra que Newton escribe porque se ajusta al experimento, pero no hay nada en su propio marco que te fuerce a tener esta ley.
¿de acuerdo? Esto podría haber sido un 7 en vez de un 2, o podría haber sido un 14 tercios, ¿de acuerdo? Y el único motivo por el que esto es un 2 y no un 7 es porque el 2 se ajusta más al experimento, que uno observa pues simplemente viendo las leyes de Kepler y tal. Pero uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué esto no es? ¿Por qué un 2 justo? Es un poco casualidad, ¿no? Que justo sea un 2, ¿por qué no un 2,0001? ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, mi experimento no tiene tanta precisión. Entonces, la física de Newton no te responde a esa pregunta. Podría ser un 2,00001 si no tienes la suficiente precisión. Pues de lo que os quiero convencer es de que otros marcos teóricos son capaces de predecir eso con mayor exactitud. Entonces, si llegamos al siglo XX, lo que nos encontramos es dos grandes revoluciones en la física. Una es la revolución de la relatividad especial, que nos dice que el espacio y el tiempo se mezclan y que existe una velocidad absoluta para todos los objetos, que es la velocidad de la luz. Y otra es la mecánica cuántica, que rige los fenómenos a muy pequeñas distancias. Entonces, una cosa que uno se podía preguntar es, ¿son estos dos marcos teóricos, estos dos principios fundamentales de la física, son compatibles entre sí? Y el resultado es algo muy curioso, que es que uno puede coger la relatividad especial y considerar todas las teorías que caben dentro, respetando los principios de la relatividad especial, y uno puede coger también la mecánica cuántica y considerar todas las teorías que respetan la mecánica cuántica. Y entonces, lo sorprendente es que casi todas las teorías que se te pueden ocurrir en relatividad especial violan la mecánica cuántica, y casi todas las teorías que se te ocurren en mecánica cuántica violan la relatividad especial, excepto un pequeño conjunto de ellas, ¿de acuerdo?, que respetan ambas, y al que llamamos teoría cuántica de campos, y que es el nuevo marco teórico, en la intersección de estos dos, en el que se construye la física de partículas. Es un marco muy rico, que tiene toda clase de fenómenos y toda clase de sorpresas. Entonces, una sorpresa muy importante con la que viene la teoría cuántica de campos es con la existencia de una nueva propiedad de la materia. ¿Vale? Esa propiedad se llama el spin. Esta es una propiedad que no tiene análogo clásico, ¿vale? Es una especie de momento angular intrínseco de las partículas, pero no hay una forma clásica de pensar en ella, ni tampoco es obvia desde la mecánica cuántica hasta que uno la junta con la relatividad especial. Y entonces, pues vemos que la unión de estos dos conceptos nos da la teoría cuántica de campos, y esto nos dice que existe el spin. Pero no solo eso, sino que nos dice que el spin solo puede tener ciertos valores. Y los valores que tiene son estos. Puede valer 0, 1 medio, 1, 3 medios y 2. Y no puede valer nada más. Ningún valor superior a esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una sorpresa, ¿no? Solo puede haber estos 5 tipos de partículas fundamentales, siempre y cuando sean fundamentales. Pero es que las sorpresas no paran ahí, porque resulta que el propio marco teórico te dice, en función de cuál es el spin de estas partículas, más o menos te dice muchas características de cómo deben ser sus interacciones. Si echamos un vistazo a las partículas, a los bosones de spin 0, los escalares, y a los fermiones de spin 1 medio, vemos que todavía hay bastante libertad, ¿vale? Podemos hacer bastantes teorías que tienen partículas escalares y partículas de spin 1 medio sin muchas restricciones, ¿de acuerdo? Como sabéis, en el modelo estándar tenemos una partícula de spin 0, que es el bosón de Higgs, y tenemos muchas de spin 1 medio, como son los leptones y los quarks. Sin embargo, la primera cosa interesante aparece cuando vamos al spin 1, ¿vale? Y en el spin 1 vemos que el propio marco teórico nos fuerza a que si existen partículas de spin 1 en la naturaleza, estas tienen que interaccionar de una forma muy concreta, que se llaman las teorías de Yang-Mills, ¿vale? Y efectivamente en el modelo estándar tenemos partículas de spin 1, tenemos, digamos, 3 grandes grupos de partículas de spin 1 que describen 3 de las interacciones fundamentales, de las 4 interacciones fundamentales que tenemos en la materia. Describen electromagnetismo, describen la fuerza nuclear débil y describen la fuerza nuclear fuerte. Y ambas, las 3, son teorías de Yang-Mills, es decir, las ecuaciones del movimiento son siempre de este tipo. ¿De acuerdo? No os voy a decir cuál es, pero bueno, es simplemente un tipo de ecuación muy concreta. Y la única libertad que la teoría cuántica de campos nos permite escoger en estas partículas es básicamente cuántas tenemos o qué cargas tienen. De modo que en el electromagnetismo tenemos un fotón, aunque podríamos tener más. En la fuerza débil tenemos 3 partículas, que son la W+, W- y la Z0. Y en la interacción fuerte tenemos 8 gluones. Pero esto es la única libertad que tenemos, escoger cuántos gluones tenemos, básicamente, o cuántas partículas débiles. Pero cómo son las interacciones está completamente fijado por
respetar la mecánica cuántica y la relatividad especial, porque tienen que ser interacciones de Yang-Mills. Entonces, vamos a la siguiente partícula. Esta es todavía más interesante. Nunca hemos medido una partícula de spin 3 medios en la naturaleza, ¿de acuerdo? Fundamental. Pero si existiese, en el caso de que exista, la teoría nos fuerza a que exista una simetría en la naturaleza que se llama supersimetría. Es una simetría que intercambia bosones y fermiones, es decir, partículas de spin semientero con partículas de spin entero. Entonces, si una partícula de spin 3 medios fundamental existe, entonces existe la supersimetría y que esa partícula es la supercompañera de la partícula de spin 2. ¿De acuerdo? Esta partícula se llama el gravitino y en este caso no pueden haber todas las que queramos, podemos escoger cuántas hay, siempre y cuando sea menor o igual que 8. Es decir, como mucho puede haber 8 gravitinos diferentes, 8 sabores de gravitino diferente, pero no puede haber más. Y tienen que ser todos supercompañeros de la partícula de spin 2. Y por último, llegamos al spin 2, que es el más fascinante de todos. El spin 2 tiene todavía consecuencias más radicales. Como veis, a medida que subimos en la lista, cada vez las teorías son más restrictivas. ¿Qué pasa con el spin 2? Si existe una partícula de spin 2, entonces tiene 3 propiedades muy radicales. La primera es que solo existe una, ¿vale? En este caso no podemos tener diferentes cargas o diferentes partículas con diferentes números cuánticos. Si existe una partícula de spin 2, solo hay un tipo y son todas iguales. La llamamos el gravitón, ¿de acuerdo? Además, si esta partícula existe, se tiene que acoplar, es decir, tiene que interaccionar con el resto de la materia, siempre de la misma forma. Es decir, no puede ocurrir como en el electromagnetismo, que se puede repeler o atraer en función de con quién, de cerca de quién esté, ¿no? De la carga de quién esté. No, en este caso tiene que ser interaccionar de forma simétrica con todos los demás. Es decir, en términos técnicos esto quiere decir que la constante de acoplo es exactamente la misma para todas las partículas. Y esto es lo que se llama el principio de equivalencia. Y además, la tercera consecuencia es que si esta partícula existe, entonces la forma en la que interacciona con el resto de la materia y la forma en la que interacciona consigo misma, de nuevo, está fijada por la teoría. Ya no es una teoría de Yang-Mills, sino que es otra cosa aún más bonita y aún más impresionante, que se llama relatividad general. Es decir, esta partícula es lo que llamamos el gravitón y es la mediadora de la interacción gravitatoria. Si uno considera que esta partícula existe, forzosamente esto te lleva a concluir la relatividad general. De modo que incluso se podría haber demostrado la relatividad general por este camino, en lugar de por los argumentos geométricos que en su día utilizó Einstein. Entonces, bueno, lo que hemos visto aquí es que este marco teórico es mejor que el marco newtoniano en el sentido de que su propia existencia nos lleva inevitablemente a las leyes concretas que tenemos. Salvo algunas elecciones que podemos hacer, como las cargas que tenemos, es un marco teórico muy poderoso en el sentido de que, a base de unos principios muy básicos, que son los principios de la relatividad especial y los principios de la mecánica cuántica, podemos ver que las leyes concretas, las interacciones de la materia, están fijadas por la teoría. Entonces ahora incluso podríamos contestar a la pregunta que nos hacíamos antes, es decir, ¿por qué la fuerza de la gravedad va con r cuadrado y no con r,2000001? Bueno, ahora la teoría cuántica de campos nos da una respuesta, y es que si esto fuese 2,001, entonces el gravitón violaría los principios de la mecánica cuántica y la relatividad especial. El único límite clásico posible de una teoría que respeta la relatividad especial y la mecánica cuántica, como es la teoría del gravitón, es que esto sea exactamente 2, que es el límite de Newton.